Lauren, entre palabra y palabra, ¿no? Esperanza, porque la venida del Señor Jesucristo fue para traernos esperanza, para hacernos sentir que es posible un mundo mejor, que es posible vivir y construir el reino de Dios en este mundo. Y para eso estamos aquí, para ayudarnos a quitar el miedo que podamos tener y de paso para tratar de evitar meterle miedo a las demás personas. Y para eso hoy cerramos esta semana con el libro de El Apocalipsis, un libro que siempre causa un poquito de escozor, de miedo, de temor. A mí no me extrañaría que de cada 10 personas aquí presentes, 9 ni siquiera lo hayan leído, porque tenemos pavor y lo único que sabemos es lo que hemos escuchado a otras personas que han tratado de interpretar, tampoco leyendo el texto. Así que vamos a trabajar. El tiempo es corto, muy corto, entonces vamos a hacerlo desde una perspectiva. Se puede estudiar el Apocalipsis de varias maneras y por mucho tiempo. Yo una vez en la universidad di un semestre completo de Apocalipsis, un semestre, 3 horas a las semanas. Y nos quedamos cortos. Entonces no vamos a pretender aquí llenar todo, vamos a hacerlo en 3 momentos. Primero vamos a tratar de ubicarnos en lo que es la apocalíptica. Esa palabra anótela, porque una cosa es hablar de la apocalíptica como género literario, como una forma de expresar la fe, que es muy importante. Finalmente, eso es lo que hoy debería quedarnos un poco más claro, este género literario. ¿Cómo vivir la apocalíptica? ¿Qué es eso en términos de reflexión de nuestra fe en momentos de crisis, en momentos de dolor, en momentos de tristeza, en momentos de pandemias o de guerras? En un segundo momento vamos a ver un poco la estructura general del Apocalipsis de Juan. Ahora ya no hablamos de género literario, sino de un libro que utilizó la apocalíptica para tratar de dar una luz, una esperanza a un pueblo que estaba viviendo en persecución. Y en un tercer momento vamos a juntar 2 cosas, unos pocos símbolos del Apocalipsis, sobre todo estos que han causado problemas, dificultades a la hora de interpretar el 666, el 144,000, que la gran prostituta, para tratar de aclararlos en su contexto y ponerlos en perspectiva actual. ¿Qué podemos entender por los 144,000 que se van a salvar hoy? Estamos, ese es el menú. Yo les voy a pedir, en principio, salvo que la pregunta sea así como muy urgente, que vayan anotando las preguntas en un cuaderno. No les voy a pedir en esta mañana que lo pongan en el chat, porque este chat cada cierto tiempo se va borrando y no voy a alcanzar a leerla. Entonces, mejor guarde sus preguntas y si es muy urgente, algo que usted dice, esto no puede esperar a la tarde porque si no lo aclaro hoy, en este momento no voy a poder entender el resto, entonces levante la mano, ponga el chat, aquí tenemos a los compañeros y compañeras del Centro Bíblico que nos pueden ayudar para abrirles el micrófono. ¿De acuerdo? Si la pregunta es que usted la tiene, pero es una duda que usted tiene de hace algún tiempito, guárdela y en la sesión de la tarde vamos a tratar de responder a todas esas preguntas, ¿sí? Si es que voy a tratar, he ido aprendiendo, gracias a Dios ya me estoy haciendo mayor y he ido aprendiendo a hablar más despacio. Cuando yo recién empecé en el Centro Bíblico hace 20 años, a rato la gente me decía, pare, que usted habla muy rápido. Entonces ahora trato, si no lo entiende a la primera, va a ver que mi metodología es, yo repito a veces 2 veces lo mismo, con diferentes palabras, para que si no lo captamos en la primera, lo captamos en la segunda. Y si no lo captó en la segunda, entonces me interrumpe y me dice, vea, no entendí. ¿De acuerdo? Espero que todo esté bien, tengan una agüita caliente al lado para poder disfrutarlo. Les voy a presentar un PowerPoint que, como dijo Lauren ya hace un rato, se los he hecho llegar a él para que se los pueda hacer llegar a ustedes y pueden utilizarlo con toda libertad para sus formaciones, para volver a estudiar. ¿Cómo vivir hoy el Apocalipsis? Entonces, lo primero que hemos dicho es, vamos a aclarar qué es la apocalíptica. La apocalíptica como género literario.
Empecemos por la palabra, que tenemos que dejarla clara. Y vamos a dar no un concepto etimológico, es decir, lo que significa propiamente la palabra, sino vamos a darle un concepto, digamos, teológico. ¿Qué es Apocalipsis? Es revelar cuál es la voluntad de Dios en un momento crítico que estamos viviendo. Dios siempre se nos revela. A veces se nos revela para darnos ánimo, para acompañarnos, para sentir su presencia, para sentir que vamos acompañados en el camino. Pero hay momentos puntuales, todos los hemos vivido, en que la crisis es muy fuerte. En este año de pandemia muchos hemos vivido crisis muy fuertes, ¿no? Hemos vivido la muerte muy de cerca de seres queridos, hemos vivido la inseguridad frente a la falta de trabajo o que nuestro salario se vea reducido drásticamente y no alcanza para sobrevivir. Una serie de problemas, ¿no? Algunos hemos vivido experiencias muy fuertes en esta época de elecciones. Bueno, en esos momentos es cuando hay una revelación especial de Dios, un apocalipsis, que quiere hacernos sentir una cosa. Esto es importante, esto anótelo, póngalo con letra grandota que cubra toda la hoja. El apocalipsis lo que quiere decirnos es esto. En esos momentos críticos, en esa crisis que estamos viviendo, Dios revela que Él tiene el control de la historia. Y lo que está pasando jamás, escuche bien, jamás va a significar que el mal ha triunfado y que los seres malignos se han adueñado del mundo, sino que Dios tiene el control. ¿Por qué ocurren esas cosas? Veremos luego en el libro del Apocalipsis que Juan va a insinuar que esas cosas ocurren, es para que nosotros fortalezcamos la fe. Algunas que estamos aquí, a lo mejor nuestra fe es tan pobre, tan flaquita, tan débil, que a lo mejor necesitamos mejorar nuestra fe. Y en algún caso siempre habrá un lobo disfrazado de oveja a los que habrá que también exterminar. Ahora, en perspectiva negativa, el Apocalipsis para algunos cuantos habla del fin del mundo y eso es lo que nos causa miedo. Bueno, les tengo una información. En ninguna parte, escúcheme bien, en ninguna parte, por lo menos del Apocalipsis de Juan, se habla del fin del mundo. Así que siempre uno se pregunta, ¿de dónde salió la idea de que el mundo se va a acabar? Este mundo fue hecho por Dios. Este mundo fue hecho por Dios. Y cuando Dios terminó de hacerlo, nos dice el libro de Génesis, vio Dios que todo era muy bueno. Así que todo en este mundo es hermoso. El grave problema es cómo los seres humanos vamos administrando este mundo. Cómo vamos tratando de utilizar los recursos que Dios pone a nuestro alcance, unos para que sea para el bien y que alcancen a todos, otros para acumular. Finalmente, la apocalíptica lo que habla no es del fin del mundo, sino del fin de una historia humana que en libertad lo que se ha encargado es de destruir y no de construir, de desolar y no de sembrar. ¿Ya? Entonces, nos vamos a dejar, desde ahora les voy a pedir, dejen de lado esa idea negativa, fruto de evidentes fanáticos que quieren ver el fin del mundo en todos lados, que viven más obsesionados por hablar de que Dios castiga en vez de hablar del papá de Jesús, papá que está siempre atento a que el hijo o la hija que se fue regrese a la casa y quiera hacer fiesta por nosotros, porque mi hija, mi hijo estaban muertos y han decidido volver a vivir. Esa va a ser la idea que tengamos presente en este texto. Esto es solamente información general que no vamos a verlo, ¿no? La palabra Apocalipsis aparece en el Antiguo Testamento en algunos textos para precisamente revelar que Dios se manifiesta a su pueblo para revelarles una misión, una realidad, un compromiso, etcétera. Ahí pueden ver ustedes los textos, no los vamos a leer ahora. En el Nuevo Testamento, curiosamente, y aquí sí nos detenemos un poquito, en el Nuevo Testamento, la palabra Apocalipsis está ausente de los siguientes libros, es decir, no está en ninguno de estos libros, en el Evangelio de Marcos, en el libro de Hechos de los Apóstoles,
en la carta a los Colosenses, Primera Tesalonicenses y las cartas pastorales y católicas, excepto en la primera carta de Pedro, donde hay algunas menciones. ¿Dónde aparece entonces este término? Aparece propiamente, como ven allí, en la carta a los Romanos, en la primera carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y en la segunda de Tesalonicenses. En cuanto a los evangelios, aparece en Mateo, en Lucas y Juan. Y aquí quiero remarcar lo último que está en la última línea de la presentación que está viendo. Curiosamente, en el Apocalipsis de Juan, la palabra Apocalipsis solo aparece una vez, al inicio de la obra, y después no se habla de esto. Quiere decir que propiamente el Apocalipsis, es decir, el hecho de que Dios manifieste su voluntad, no es el fin. El fin último es aquello que nos va a revelar. ¿Ya? Entonces allí, ahora sí vamos a entrar a ver un poquito el género literario apocalíptico con un poquito de historia y cuáles son sus criterios por los que surgen. Lo que voy a decir ahora no está en el PowerPoint, así que les ruego que tomen nota por lo menos de los puntitos centrales para que me sigan, ¿no? Israel, desde que sale de la esclavitud de Egipto, siempre tuvo líderes que debían supervisar, vigilar, asegurar que el pueblo cumpla con alianza. Me voy entonces un poquito a explicar la alianza para entenderlo. ¿Sí? Cuando están en el desierto, Yahvé, a través de Moisés, hace una alianza con su pueblo. Una alianza es un pacto, un compromiso que se hace entre dos partes, ¿verdad? Aquí las dos partes serán Yahvé y el pueblo que está en el desierto. ¿A qué se compromete Yahvé con su pueblo? Le dice, yo voy a ser Yahvé, tu Dios, voy a estar contigo todos los días, te acompañaré, donde tú vayas yo iré, te protegeré de tus enemigos. Y esa es la promesa de Dios hasta hoy. Y Dios siempre la cumplió. Éxodo nos dirá que durante el día Dios los acompañaba con una columna de nube y por la noche con las estrellas. Y cuando llega Jesús a la tierra, dice que Él es Emmanuel, Dios que está con nosotros, Dios encarnado viviendo en medio nuestro. Y cuando Jesús tiene que volver al Padre, hace una promesa en esta línea. Le dice a los discípulos y nos dice a nosotros, esperen que mi Padre y yo vamos a enviar al Espíritu Santo para que los acompañe todos los días hasta el final de los tiempos. Y esa es nuestra esperanza, que Dios nos acompaña desde siempre, porque Él lo prometió, que donde dos o tres nos reunamos en su nombre, Él estará en medio nuestro. O sea que podemos decir que el compromiso de Yahvé en la alianza se cumple hasta hoy. Pero viene la pregunta, ¿a qué se comprometía el pueblo? El pueblo se comprometía, para resumirlo, en dos cosas. Uno, vivir como hermanos. Ese es el gran desafío, que vivamos como hermanos sin distinción de raza, de credo, etc. Y dos, anunciando en todo el mundo que tenemos un Dios que no soporta la opresión, no soporta la esclavitud, no soporta el sufrimiento, y que este Dios nos invita a que habitemos juntos en una nueva tierra. Punto. Yo no voy a decir más de la alianza. Esa alianza había que cumplirla. Y para eso el pueblo tiene que tener líderes a lo largo de su historia que garantice que se cumpla, sobre todo el compromiso que tenemos los seres humanos con Dios. En primera instancia, voy a decirlo porque quiero llegar a la apocalíptica. En primera instancia, ese trabajo le correspondió a Moisés y a su hermano Aarón y a su hermana Miriam. Después, cuando llegan a la tierra prometida y ya se posesionan de la tierra y empiezan a vivir como una confederación de tribus, esa tarea le correspondió a los jueces. Jueces, ¿no es cierto? Jueces como Gedeón, como Sansón, jueces como Débora, y uno que es el más conocido para nosotros, que es Samuel.
el último de los jueces, al cual Dios le revela que va a acabar con esto de los jueces porque se han corrompido. Los jueces, lejos de cumplir con alianza y hacer justicia para todos por igual, los jueces se habían dedicado a hacer justicia a los que más pagaban. Entonces, los jueces van a desaparecer y su lugar como garantes de la alianza la van a tomar los reyes. Reyes como David, Salomón, Roboán, etcétera. Todos estos reyes con la misma tarea en nombre de Dios, procurar que se cumpla la alianza, amar a Dios y respetar al hermano. Pero los textos bíblicos nos dejan ver que también los reyes se fueron torciendo, se fueron corrompiendo, fueron haciendo cosas que no debían. Por eso surge espontáneamente en medio del pueblo una especie de defensores de los pobres, defensores de la alianza y denunciantes de los pecados. Son los que llamamos los profetas. Los profetas, ¿no? Isaías, Jeremías, Amós, Oseas, Miqueas, Habacuc, etcétera. Todos los profetas que en las plazas, en los parques, en los pueblos, en las aldeas, levantaban su voz para decir que lo que estaban haciendo los reyes era contrario a lo que Dios pedía. Y abogaban, reclamaban que se les dé respeto a los pobres, a los humildes, a las viudas, a los huérfanos, a los que no tenían casa, a los extranjeros, porque si no atendíamos a ellos, no estábamos atendiendo a Dios. Acuérdese eso que decía el profeta, ¿no? Misericordia quiero, no sacrificios. ¿De qué les valía ir a los templos a ofrecer un sacrificio de un cordero en la fiesta de Pascua si todo el año se pasaban explotando a los campesinos? Por eso la mayoría de los profetas fueron asesinados. Como fruto de esta debacle, porque los profetas eran asesinados y los reyes no acabaron nunca de convertirse y de cumplir la voluntad de Dios, es que el pueblo se ve debilitado y termina siendo derrotado por sus enemigos. En el 720 aproximadamente va a desaparecer el norte de Israel, eso que nosotros llamamos ahora Galilea, invadido por los asirios. Y para el 587 antes de Cristo va a acabar por desaparecer el sur, eso que llamamos Judá, donde está la capital. Así que apenas 700, 800 años después de haber salido del desierto, ha desaparecido el pueblo y ellos se van a eso que llamamos el destierro. Y en el destierro, la gente empieza a hacerse una pregunta: ¿por qué Dios permitió que perdamos nuestra libertad, nuestra tierra, nuestra familia? Algunos pensaban que es que a lo mejor Yahvé no era tan poderoso, que más poderosos eran los dioses de los invasores. Marduk, el dios de los babilonios, era más poderoso que Yahvé. Eso pensaban algunos. Sin embargo, habían todavía algunos profetas por allí. Podemos hablar del Isaías, que le llamamos el segundo Isaías, ¿no? Otro que se llamaba también Isaías, que les dicen: no, están equivocados. No es que Marduk es más fuerte que Yahvé. Yahvé es el único Dios poderoso y nadie lo puede derrotar. Y entonces le preguntaban: pero Isaías, entonces, ¿por qué Dios permite que estemos aquí? Y se le responde: porque ustedes no han sido fieles a la alianza. Si ustedes hubiesen cumplido la voluntad de Dios y hubiesen vivido como hermanos, adorando al único Dios verdadero, nada de esto habría pasado. Y entonces se preguntan: ¿pero qué hicimos? Y empiezan a recordarle la historia. Tuvimos jueces, tuvimos reyes, tuvimos profetas, nunca los escuchamos. Y todos se fueron corrompiendo, excepto los profetas. Entonces el pueblo cambia la pregunta: ¿qué tenemos que hacer para que Yahvé nos vuelva a mirar con misericordia? Para que Yahvé ya no nos dé la espalda. Entonces ellos dicen: pues cumplan alianza, eso es todo. Y alguien dijo: pero ¿cómo vamos a cumplir la alianza si no han podido ni los jueces, ni los patriarcas, ni los reyes, ni los profetas? Parece que nadie puede cumplirla.
regresando del destierro, se les ocurrió una idea y ya nos acercamos a la apocalíptica. Se les ocurre una idea y la idea es, si no se puede con jueces ni con reyes, si no lo pudieron los profetas, la única manera de cumplir la alianza es hagamos una religión. Hagamos una religión. Y ahora estamos en el momento más importante quizás de la historia de Israel. Usted se preguntará, o sea, hasta ahora no había religión. No, han pasado 7 siglos. Israel no tenía propiamente una religión. Lo que Israel tenía era prácticas religiosas. Miren, voy a poner un ejemplo actual como para que lo veamos, ¿no? Muchos de nosotros nos decimos católicos, pero propiamente no vivimos nuestra experiencia como cristianos católicos. Cumplimos rituales, a veces vamos a una misa, vamos a un bautizo, ahora en Semana Santa alguno comerá fanesca, alguno el día viernes no come carne, hacemos prácticas, pero vivir una religión no es solamente la práctica de normas litúrgicas. Vivir una religión es vivir integralmente nuestra fe. Nuestra fe no se vive solamente en un templo. La fe la vivimos en la casa, la vivimos en el trabajo, la vivimos en la calle, la vivimos en el bus, cuando estamos de viaje, cuando estamos en el hogar. Es una actitud permanente. Israel sí tenía muchas prácticas religiosas. Mataban el cordero pascual para la celebración de la Pascua y recordar la liberación del Éxodo. Claro que sí. Pero si usted revisa los textos, eso lo podían hacer en cualquiera de los santuarios que habían. Silo, Betel, Siquem o Jerusalén. La podía hacer cualquier padre de familia. Cada tribu tenía sus propias formas de interpretar la norma. Ahora deciden, vamos a hacer una religión. Y con la religión, miren cosas que hacen. Por ejemplo, eliminan todos los santuarios y van a dejar solo uno. Solo en un santuario va a habitar Yahvé, Jerusalén. Ya no cualquiera va a poder celebrar todo. A partir de ahora, solamente los miembros de la tribu de Leví serán los sacerdotes encargados de presentar las ofrendas y sacrificios. Crean una norma de pureza. Es decir, para poder entrar en el templo, ¿cómo debemos estar? Bueno, de entrada dicen, las mujeres no podrán entrar hasta la última puerta, se van a quedar en un patio afuera porque son un poquito contaminadas por la menstruación y esas cosas y no van a entrar. Solo los varones podrán entrar. Y deciden entonces de qué edad a qué edad, y pobre del que tenga un granito, ese ya no puede, es impuro. Impura se vuelve la mujer por su periodo menstrual. Impuros son todos los extranjeros, impuros son los que tienen algún defecto físico. En conclusión, con la ley de la pureza deciden algo que es terrible, que hay que hacer méritos para agradar a Dios. No sé si caen en cuenta que cuando Dios quiso liberarlos, no tomó en cuenta si eran buena gente o mala gente. A Dios simplemente la decisión la toma porque escucha su clamor y le duele que estén esclavos. Lo mismo va a decir después Jesús, ¿sí? No son nuestros méritos los que nos dan salvación. Es Dios quien toma la decisión de amarnos. Y sin embargo, de alguna manera, la religión que fueron creando va creando esa norma. Peor, una última cosita para terminar esto. Crean o recrean o posesionan más bien. Normatizan una idea que es terrible. Hasta hoy la tenemos. La famosa ley de la retribución. La ley de la retribución. No sé si han escuchado hablar de la ley de la retribución. Es esa norma por la cual ellos decían que si alguno de ustedes, si Delia, claro que estoy viéndola aquí, acá, ¿no? O Jorge Guevara, tenía alguna enfermedad, tenía algún dolor, tenía algún sufrimiento, perdía el trabajo, era porque Dios lo estaba castigando por un pecado cometido. Y si Jorge decía, pero yo no he pecado, me he tratado de portar bien, entonces Jorge, fue seguramente tu papá el que algún día pecó y Dios te la está cobrando. Y si no fue tu papá, fue tu abuelo. Y si no fue tu abuelo, fue tu bisabuelo. Pero en las últimas generaciones alguien pecó y Dios te está cobrando ahora por ese delito. Y esto era terrible,
porque se habían olvidado que Dios quiso hacer una alianza con todos y con todas. Dios no soportaba el sufrimiento en el Éxodo. Dios no soporta el dolor. Dios no soporta el llanto de su pueblo. Y ahora le estaban diciendo a la gente que su sufrimiento, su llanto, su muerte, su dolor era causado por el mismo Dios que se negaba a aceptarlo. Esto, en resumidas cuentas, para el siglo segundo antes de Cristo, la religión ya posesionada, lejos de asegurar que se cumpla la alianza, lo que trajo fue más dolor, más sufrimiento. Y la gente miraba y ya no había profetas. Para el siglo segundo ya se habían acabado los profetas, aquellos que podían animar al pueblo. Y ellos levantan la voz y dicen, ¿quién nos puede ayudar? ¿Quién nos puede ayudar? Y entonces, ahora sí ya hecho este recorrido histórico que era importante, en el siglo segundo surge una nueva esperanza, un nuevo sueño religioso. ¿Cuál es ese sueño? No se pudo con profetas, no se pudo con reyes, no se pudo con jueces. Ahora vemos, tampoco se puede con el templo, con la religión. ¿Quién puede garantizarnos que se cumpla la alianza? Y entonces en medio del pueblo, entre la gente, surge un deseo, una esperanza, un clamor. Se lo resumo en pocas palabras. Señor Dios, ven tú a gobernar esta tierra. Si tú gobiernas los destinos del mundo, ahí sí vamos a tener que vivir todos en justicia y derecho. Empiezan a rogarle, Señor Dios, ven, ese famoso Maranatá, ven Señor, gobierna la tierra. A eso se lo llama, si quiere anotarlo, una esperanza de una teocracia. Teocracia, ¿no? Teo significa Dios y cracia, gobierno. Es decir, empiezan a soñar con un gobierno de Dios, que Dios nos gobierne directamente. No los sacerdotes, no los jueces, no los reyes, no los profetas. Tú mismo, Dios. ¿Estamos hasta allí? Y a eso es lo que nosotros llamamos la apocalíptica. Así que intentemos dar una definición ahora muy breve. Apocalíptica sería la esperanza de un pueblo de que Dios mismo gobierne nuestras vidas, que Él administre justicia y derecho a todos los hombres y mujeres de este mundo, que Él sea el responsable de limpiar la tierra y de cuidar de que nunca más esta tierra se contamine. ¿Estamos? Eso es apocalíptica. Muy bien, hemos dado ya un primer paso para definirlo, entonces retomemos aquí este tema que hemos dicho. La apocalíptica surge en el siglo segundo antes de Cristo. Y como tienen que de alguna manera promover o proponer este deseo de que Dios venga a la tierra, la apocalíptica empieza a recordar y a hacer presentes personajes, hechos, instituciones antiguas en el del pueblo de Dios para iluminar el momento presente. Porque aquí había dos problemas. El primero, bueno, que se cumpla la promesa, el sueño, el deseo, la esperanza de que Dios venga a gobernar. Pero Dios vendría a gobernar precisamente en estos momentos en que estamos viviendo unas situaciones de crisis. Y en esta situación de crisis tenemos que animar a que la gente no pierda esa esperanza de que Dios va a venir a instaurar finalmente su reino. ¿Qué pensaba la apocalíptica en general? A ver, esto antes de que entremos a ver un poquito las partes de la historia, la apocalíptica o para los apocalípticos, esta venida de Dios para gobernar la tierra no era solo un sueño, era una realidad. Vamos a decir en presente. Para nosotros, incluso cristianas, cristianos, católicos, católicas, la llegada del reino de Dios, el reinado de Dios, no es un sueño, no es una falsa esperanza. Para nosotros es una realidad, es algo que ya aconteció.
y lo que necesitamos es visualizarlo. Voy a recordarles una palabra que a lo mejor alguno la ha escuchado alguna vez y si no la escucha ahora, ¿no? Cuando nos hablaban antes, yo me acuerdo cuando era muy joven y estudiaba y nos hablaban del reino de Dios, los profesores usaban una frase que yo no acababa de entenderla. Decían los profesores, el reino de Dios ya está, pero aún no. Entonces uno decía, pues ya está o no está. No, ya está, pero aún no. ¿No? Hay que aclararlo, porque esto viene de la apocalíptica. El reino de Dios ya está presente entre nosotros. Eso es lo que dice Jesús. El reino de Dios ya está entre ustedes. Lo que tenemos que aprender es a abrir los ojos para descubrirlo. Y como no hemos abierto todos los ojos para descubrirlo plenamente, aún falta. Ahora, ¿cómo se hundía eso? ¿Cómo se hundía eso en la esperanza? Los apocalípticos decían que había ocurrido ya el evento del gobierno de Dios en un mundo arriba. El mundo para ellos se dividía arriba y abajo. En el mundo de arriba ya había habido una batalla, digamos, entre Dios y el diablo. Y Dios había derrotado al diablo y lo había expulsado del cielo. ¿Y qué le tocó al diablo? Pues venirse a la tierra. ¿A dónde más va a ir a vivir? Y como había venido a vivir la tierra, había creado caos. Por eso nosotros tenemos guerras, tenemos enfrentamientos, tenemos acumulación, tenemos opresión, tenemos COVID, una serie de enfermedades, catástrofes naturales, todas provocadas porque el diablo está habitando en nuestra tierra. Esto ya pasó en el cielo. Por eso el mundo de abajo estaba un poquito o bastante dañado. De ahí para adelante, los apocalípticos es lo que viene su esperanza, ¿no? Ahora Dios, Señor, baja a la tierra y acaba definitivamente con el diablo en esta tierra. Y eso es lo que estamos esperando, que Dios venga a la tierra para enfrentarse al diablo y acabar de destruirlo, y ya no habiendo diablo ni en el cielo ni en la tierra, finalmente nosotros tendremos un corazón de carne y seremos capaces de respetarnos, seremos capaces de vivir como hermanos. Las mujeres ya no tendrán que tenerle temor a los varones que pegan, maltratan y abusan. Los negros serán finalmente vistos como hermanos y no como delincuentes. Abrazaremos a nuestros hermanos venezolanos con mucho cariño porque no habrá fronteras. Los niños podrán nacer con la esperanza de que van a ser cuidados, respetados y guiados hasta que se vuelvan adultos. Nuestros ancianos podrán morir como consecuencia de la vida que se extingue, porque la vida se va acabando, y no morirse de soledad, de hambre, de dolor. No habrá guerras, porque ya no habrá maldad. Eso es el género literario apocalíptico. Entonces, en ese momento, Dios se va a entronizar en la tierra y se acabará todo el mal. Ese es el sueño de la apocalíptica. Ese es el sueño de la apocalíptica. ¿Sí? Algunas características, porque no vamos a quedarnos en el apocalipsis todo el tiempo, porque sería muy largo. Algunas características, voy a poner por lo menos 6 características que de alguna manera ya la vamos relacionando con el apocalipsis de Juan. La primera y una de las más importantes para mí, la apocalíptica divide la historia por etapas. Divide la historia por etapas. Y nos dice cuántas son esas etapas de la salvación, o dicho de otra manera, la historia de la humanidad se puede, o la historia de la salvación, mejor, la historia de la salvación, desde que Dios irrumpió para defender a esos esclavos que estaban en Egipto, hasta el momento actual en el que se va a reflexionar apocalípticamente la historia, lo que hace el apocalíptico es dividirla por etapas, para decirnos en qué etapa nos encontramos, qué pasó antes y qué va a pasar después. El objetivo, atentos, porque esto que está aquí quiero que les quede muy clarito. Quizás ni lo escriba, mejor lo entendemos porque es mucho más importante. El momento presente, y voy a ponerlo ahorita, en este presente nos adelantamos. Vamos a suponer, y ahora mismo, el mundo está viviendo una crisis muy fuerte porque un bichito que ni siquiera lo podemos ver, puso al mundo de rodillas.
¿no es cierto? En una sociedad que hace apenas un año atrás era orgullosa de la inteligencia artificial, de que era capaz de poner manos de robot en una persona, que era capaz de cambiar corazones, en una sociedad que hasta soñaba con algún día revivir muertos, porque el ser humano se creía ilimitado en su conocimiento. Viene un bichito y nos pone de rodillas y nos hace saber que seguimos siendo, lo que voy a decir es duro, pero real, seguimos siendo el más inútil de todas las criaturas creadas por Dios. El más inútil, porque usted tiene perro, usted tiene gato, usted tiene un gallo en su casa, usted tiene un conejo en su casa. Ese animal ni se dio por enterado del COVID. Todo el año ha vivido feliz y nosotros encerrados, sufriendo, con miedo. Somos el animal más... Yo a veces pienso, ¿no? Lo que voy a decir no es muy teológico, pero a veces he llegado a creer que Dios nos escogió como sus criaturas preferidas porque se dio cuenta que éramos los más inútiles. Cuando terminó de crear todo, Dios miró al pollito y dijo, mira, este animal sale del huevo, 24 horas después ya está caminando, ya está buscando hormiguitas, ya está buscando qué comer. El pollo como que sabe que mañana su mamá gallina puede terminar en un sancocho y él tiene que seguir su vida. Y lo hace el caballo, y lo hace el chancho. Pero cuando miró al ser humano dijo, ay no, este sí me salió defectuoso. A este toca adoptarlo como hijo porque si no se me muere. ¿O no es verdad que necesitamos mínimo, pero mínimo, 15 años de cuidados? Si no, nos morimos. Bueno, ya, quizás estoy exagerando, ya bajémosle un poquito. Mínimo 5 años, no, ¿cuál 5? 10 años por lo menos. Ese es el ser humano. Entonces, estamos en este momento y muchos de nosotros estamos confundidos. ¿Esto va a ser eterno? Usted habrá escuchado un montón de gente que le ha dicho que esto es castigo de Dios, porque nos estamos portando mal. Yo escuché una querida catequista decir, y lo que más me duele es que la gente no entiende que Dios le está mandando un mensaje. Yo le decía, querida amiga, si Dios mandó el COVID, yo lo denuncio a ese Dios que usted tiene. Porque a lo mejor usted y yo hemos hecho tantas cosas malas que a lo mejor ameritaría un castigo, cosa que no creo porque Dios es misericordioso. Pero vamos a suponer que usted y yo lo merecemos. Pero ¿y mi hijo pequeño? ¿Y mi nieto? ¿Y esos chiquillos que no han hecho nada? ¿Por qué tienen que pagar los platos rotos? ¿No le parece que ahí hay un error? Entonces, esta es la etapa que estamos viviendo. ¿Qué hace el apocalíptico? Pues el apocalíptico elabora etapas de la historia, unas para atrás, para decirles, a ver, Delia, te quiero hacer acuerdo de una cosa. Ya antes el pueblo sufrió epidemias o pandemias. Te recuerdo que en el siglo XIX hubo una de gripe que se llevó 8 millones de personas. Y si no te acuerdas, en una época hubo lepra, y en otra época hubo tuberculosis, y en otra época hubo sarampión. Dios nos abandonó. Dios fue inspirando a algunos hombres y mujeres que lograron poner su inteligencia al servicio de la humanidad para crear vacunas y liberarnos de eso. Y te voy a recordar algo más, Delia. Antes hubo guerras, como la Segunda Guerra Mundial, con 10 millones de personas asesinadas. Y antes hubo terremotos, hace poquito nomás, allá por el 2003 hubo un tsunami que se llevó media Indonesia. En todos esos momentos del pasado, antes hubo brutos que mataron gente como Stalin o Mobutu, verdaderos carniceros que mataban a la humanidad. Delia, Dios abandonó a su pueblo. La última palabra la tuvo el mal. No, la última palabra la tuvo Dios. Entonces, Delia, ¿por qué estás perdiendo la fe en este momento por el COVID? Lo que estamos viviendo ahora puede ser una experiencia para tratar de salir de esta pandemia mejores creyentes, mejores personas, más solidarios, para lograr entender que debemos confiar más en Dios y menos en nuestro bolsillo. Pero para que te sientas tranquila, querida Delia, te voy a contar las etapas de lo que viene. Vamos al futuro. Este COVID va a terminar. Y muchos hermanos y hermanas, incluso que ya murieron, porque murieron en esta pandemia, van a resucitar, porque fueron víctimas. Y vamos a limpiar esta tierra y la vamos a organizar para que nunca más tengamos guerras
enfermedades, dolores, lo que dije hace un rato. Yo digo que lo más bello que puede pasarnos es morirnos el día que nos toque, no cuando otro quiera decidir que tenemos que morir, pues caramba, porque el morir tenemos que morirnos todos. Todos, de eso no nos salvamos ninguno, pero una cosa es morir porque nuestro cuerpo se agotó, nuestros órganos se envejecieron, dejaron de funcionar activamente y poco a poco nos van extinguiendo hasta que partimos del mundo. Ese sería el sueño, y no que usted vaya por la calle y una persona por coger su celular termine matándola. O no lo que pasó en esta pandemia, por lo menos en Ecuador, donde yo digo que de las 30.000 personas que se murieron con este COVID, por lo menos 25.000 no murieron de COVID, murieron por la falta de sensibilidad del Estado, por la negligencia de no tener atención médica. Ese es el problema. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace el apocalíptico, dividir la historia por etapas. Segunda característica, la pseudonimia. No sé si esa palabra la han escuchado alguna vez, la pseudonimia. ¿Qué es la pseudonimia? Bueno, la pseudonimia viene de dos voces latinas, ¿no? Pseudo, que significa aparente. Usted habrá escuchado alguna vez en las noticias cuando dice el pseudo ladrón o el pseudo criminal. Es decir, tenemos sospecha de que es, pero no tenemos certeza. Eso es pseudo. Y la palabra nimia significa nombre. Pseudonimia significa el nombre aparente o el nombre atribuido. Excepto el Apocalipsis de Juan, que vamos a verlo más adelante, y otro libro que se llama El Pastor de Hermas, atribuido a este señor Hermas, todas las obras apocalípticas son pseudonímicas, es decir, se la atribuyen a un gran personaje. A un gran personaje. Por ejemplo, Adán, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Elías. ¿Cuál es el objetivo? A ver, si la obra la escribió Inés Catota, si usted escribió la obra, ¿por qué no le puso Apocalipsis de Inés Catota? Y decidió ponerle Apocalipsis de el padre Abraham. ¿Por qué lo hizo? Porque Inés, usted vive en la comunidad. Usted quiere transmitir un mensaje. Pero si usted pone que es Inés la que escribió, a lo mejor no le hacen caso. Acuérdese, Inés, lo que decía Jesús. No sé si recuerda lo que decía Jesús. Ningún profeta es bien recibido en su tierra. Entonces, a uno lo escuchan mucho lejos, pero no los cercanos. Y la idea que usted tiene es que su texto tenga autoridad. Entonces, Inés dice, no voy a ponerle mi nombre, sino que voy a atribuirlo a que el que lo escribió realmente fue uno de los grandes patriarcas como Abraham. ¿Cuál es el objetivo? Que la obra tenga autoridad. Voy a poner otro ejemplo quizás. Aquí tenemos a Carlos Novoa, ¿no es cierto? Carlitos, te veo ahí atento, escribiendo con esa hermosa camiseta amarilla del ídolo del astillero. Qué bello. Carlos, digamos, de su parroquia, hay algunos problemitas. En el grupo bíblico de la parroquia tienen algunos problemas. Entonces Carlos decide escribir una cartita para decirle, queridos hermanos del movimiento del grupo bíblico, les invito, dejemos de pelear, dejemos los chismes, dejemos los cuentos, dejemos las envidias, las rencillas. Y a lo mejor en el grupo le dice, y Carlos, ¿tú qué hablas? Pues si tú eres el primero que te gusta andar peleando y levantando falsos rumores. Entonces Carlos dice, no, yo no me pongo a escribir. ¿Qué voy a hacer? Ya sé, voy a llamar por teléfono al padre Lauren y le voy a contar el problema y le voy a decir que escribo una carta, pero le voy a pedir que la mande él. Entonces Lauren le dice, listo, estoy de acuerdo. Carlos escribe la misma cartita, pero en vez de poner la firma Carlos, pone firma Lauren Fernández. Entonces el grupo bíblico dice, ah, chuta, no, es el padre Lauren el que nos manda a corregir. Vean, escucharán que el padre sí nos quiere, es por nuestro bien. Sí, Carlos, eso es pseudonimia. ¿Ya? Eso es lo que ocurre allí. Segunda característica, entonces. Tercera característica, este es el problema, el simbolismo. El simbolismo. Ustedes van a encontrar en la apocalíptica símbolos como, por ejemplo, colores, verde, blanco, rojo, morado, negro. Usted va a encontrar números.
Hace un rato le preguntaban aquí si el 7 significa perfección. Lauren decía, mejor reemplace 7 por todo. Está el 3, el 144,000, 12, 3,5, toda una cantidad de números. ¿Sí? Aparecen animales como águilas, leones, caballos. ¿Qué más aparece? ¿Qué otro animal? El hombre. O aparecen fenómenos, erupciones de volcanes, grandes lluvias, terremotos, etcétera. Todos estos símbolos debemos aprender a interpretarlos para evitar confusiones. Aquí está el verdadero problema de toda la interpretación apocalíptica, el saber que estos símbolos no pertenecen a nuestra cultura, sino a otra cultura. Y si nosotros no somos capaces de saber el significado en esa cultura y en el momento en que se escribió, probablemente vamos a tener serios problemas. Voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Nosotros en nuestras culturas, el color verde, ¿qué simboliza para nosotros? Hasta hay una canción, ¿no? Esperanza. Ahí está la canción de Diego Torres, ¿no? Verde Esperanza. El verde es esperanza, deseo de un mundo mejor. Y a lo mejor usted encuentra que un caballo en el Apocalipsis de Juan es verdoso y usted piensa, ah, ese es el caballo de la esperanza. No. El verde en el Apocalipsis significa algo que está podrido, podredumbre. O pongo otro ejemplo de color, el color morado, ¿no es cierto? Nosotros hoy en nuestra liturgia cristiana, el color morado significa espera, ¿no? Espera con penitencia. Ahora mismo estamos en Cuaresma y usted ve que cuando el sacerdote sale a celebrar se pone estola y casulla morada. Y el color morado significa que estamos en un tiempo de espera, ¿no? Y usted ve que en el Apocalipsis aparece una mujer vestida de morado. Y usted dice, ay, debe ser una persona que está en espera. No, el morado en el Apocalipsis significa lujuria, desenfreno, bajas pasiones, concupiscencia. ¿Sí? O vamos al contrario, usted ahora aprende, Lupita ahorita se enteró, a ver, el morado significa lujuria, desenfreno, y mañana venga el señor cardenal vestido de morado, ¿y qué va a decir usted? Señor cardenal, compórtese. Estamos. El problema de los símbolos es que tenemos que entenderlos. Y a veces en los cursos que damos en el centro bíblico, en otros espacios, y yo les invito a que se vayan viendo la posibilidad de hacerlo, porque allí sí hay que explicarlos, es importante conocer el sentido de los símbolos. Yo voy a aclarar ahora más tarde el de 144,000, por ejemplo, que ha dado pie a una interpretación errónea que yo la he clasificado como bullying religioso, porque es meterle bullying a la gente, ¿no? Yo no sé si usted recuerda cuando los hermanos testigos de Jehová salían ante a las calles a decirnos que solo se iban a salvar 144,000 porque la palabra de Dios dice que solo se iban a salvar 144,000. Bueno, ya no dicen eso por si acaso, porque hace algún tiempo atrás ellos empezaron a sacar cuentas de cuántos eran en el mundo y ellos eran como 5 millones. ¿Y ahí quién se salva? Pues eso es malinterpretar el texto, ¿de acuerdo? El mundo de lo simbólico es muy importante, muy importante. Y otra característica es el dualismo. Y esta también es muy importante tenerla presente. Por si acaso, no sé si sabemos lo que es el dualismo, ¿no? El dualismo es una corriente filosófica que divide todo en dos esferas, en dos espacios. Por ejemplo, cielo, tierra, bueno, malo, cuerpo, alma. Eso es un dualismo. Es propio de los griegos, por si acaso. Y a veces nosotros malinterpretamos en la apocalíptica el dualismo, porque el dualismo que se nos presenta es un dualismo ético, no un dualismo metafísico o trascendente o escatológico. Primero expliquemos lo que no es, ¿no? La apocalíptica, y lo veremos en el Apocalipsis de Juan, no quiere andar definiendo quiénes van a ir al cielo y quiénes van a ir al infierno. Algo que es muy común entre nosotros, ¿no? Un querido exalumno precisamente de los cursos bíblicos del centro, en estos días puso una foto de una serie de cantantes, que Michael Jackson, que
que Mercury, no, cantantes, y ponía la frase y decía, ¿no? Con todos estos músicos, el cielo debe estar de fiesta. Entonces no faltó la católica convencida, usted está equivocado, ellos deben estar en el infierno porque son malos, porque hicieron... Y ahí se armó una discusión de esas que les encantan en las redes sociales, ¿no? Eso es entrar en una discusión metafísica. Primero, porque nosotros no tenemos ninguna autoridad para decir quién se va al cielo o quién se va al infierno. Se lo digo en palabras de Jesús, ¿sí? Solamente el Padre sabe cuándo llega la hora y dónde vamos todos. Se trata de un dualismo ético en la cual a nosotros, miren, atentos, se nos pone el bien y el mal. Y usted es libre de escoger lo que quiera. Cuando usted lee Mateo 25, el famoso juicio final, usted si lo lee despacito se dará cuenta que el juicio no es de Dios. Dios no hace ningún juicio allí. El Hijo del Hombre no hace juicio. El juicio lo hace usted. La única tarea que tiene Jesús en el juicio final es preguntar, Lupita, ¿tuve hambre? ¿Me diste de comer? ¿Sí o no? Aquí no hay pruebas de que sí o no. Hermana Verónica, tuve sed. ¿Me dio de beber? Querida Gladys Palma, qué gusto verte. Estuve desnudo, ¿me vestiste? Noemí, estuve en la cárcel, ¿me fuiste a visitar? Estuve enfermo, ¿me fuiste a visitar? ¿Quién va a hacer el juicio? Usted, respóndete, Noemí. Estuve enfermo, ¿me fuiste a ver? ¿Sí o no? Sí, me viniste a ver, perfecto. Ven, tú te acabas de ganar el cielo por lo que tú has hecho, no porque yo lo decidí. Gladys, yo estuve desnudo, ¿me vestiste? O por el contrario, estuve vestiste y me desnudaste para quitarme hasta el pantalón que tenía por una deuda que no te pude pagar. ¿Estamos? Es un dualismo, en el fondo, un dualismo ético, porque para la apocalíptica no se olviden que lo que hay en el fondo es esperanza, y la esperanza es, no se olviden, Dios viene a la tierra, Dios viene ya mismo, y solo tenemos que tomar una decisión mientras esperamos la llegada de Dios. Solo tenemos dos opciones, o somos buenos o somos malos. Escojamos. Y con la confianza de que no será el mal el que nos va a hacer perder, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y las dos últimas características son las visiones. Todos los apocalípticos dicen que ellos viven unas visiones, ¿no es cierto? Que hay que aprender a interpretarlas, porque quien escribe no es el dueño de lo que se dice. Es solamente un intermediario. Si leemos Apocalipsis 1:1, que después los vamos a volver sobre ello, dice revelación, o sea, Dios se revela, revelación de Jesucristo. El mensaje pertenece a Jesucristo, pero que le concedió a Juan la gracia de ver, de tener visiones. Y luego le dice, Juan, todo lo que acabas de ver, ponlo por escrito sin cambiar ninguna coma de lo que has visto. Entonces, ¿qué hace el apocalíptico? Narrarnos esto como visiones. Y aquí dos ideas importantes que debemos tenerlo. Uno, para una buena lectura del Apocalipsis de Juan, en este caso, debemos sumar todas las visiones para tener una visión de conjunto. ¿Sí? Si leemos cada visión por separada, como a veces hacemos, ¿no? Cogemos una visión para una clase de catequesis, luego cogemos otra visión porque tengo una reunión con el grupo bíblico. Si cogemos esto por separado, sencillamente nunca vamos a entender todo el mensaje. Esto es como cuando uno se va de paseo. ¿No es cierto? Yo siempre he creído que uno no puede irse de paseo a una ciudad e ir a visitar la catedral, ir a visitar la casa esa que tiene como 300 años que es turística, ir a visitar el museo y decir yo ya conocí una ciudad. No, usted conoció unas partecitas. ¿Quiere conocer la ciudad? Vaya también al mercado a comer. Sí, no vaya al restaurante, vaya a un mercado que ahí se come bien. Métase en la plaza pública para que vea cómo habla, camina la gente, sienta olores. Ojalá pueda visitar casas y medio así tenemos una verdadera idea de los pueblos.
porque si no, a veces en el turismo solamente nos quieren mostrar aquello que para ellos es lo que quieren mostrar, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, necesitamos tener la visión de conjunto. Claro, el asunto se complica porque son visiones que tienen que ver con eventos del pasado. Y esto significa que ya mismo yo lo voy a explicar aunque sea un poquito. Cuando Juan dice, vi un caballo negro que traía en su mano una balanza y me dijo, 2 platos de trigo por 2 medidas de no sé qué, pero no te metas con el aceite y el vino. Uno dice, ¿eso es una visión? Sí. Allá hay símbolos, sí, pero no son ni de mi época ni sé a qué se refería. Entonces es cuando necesitamos estudiar un poquito más despacio, no solo leer, sino ver a qué se refiere el apocalíptico con ese tema. Y terminamos con el lenguaje radical. El lenguaje radical. El apocalíptico pone el evento delante del oyente para explicarle el presente y el futuro. No como una reflexión humana, sino para decirle que Dios ha hecho una opción radical. Dios va a luchar de frente y parejo contra los opresores y los injustos. Y que cualquiera que sea creyente tendrá que hacer lo mismo. Jesús, que de alguna manera está bastante influenciado por el lenguaje apocalíptico, miren palabras de Jesús en esta línea, conmigo o contra mí, o siembran conmigo o destruyen contra mí. No se puede servir a 2 señores, o sirven a Dios o sirven al dinero. Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. El que ponga la mano en el arado y mire para atrás no es digno de esta vaina. Entonces, es un lenguaje radical. Con el Apocalipsis lo va a decir con estas hermosas palabras dirigidas a la comunidad de la Odisea. Capítulo 2. No, perdón, capítulo 3. Miren qué frase. Tengo algo contra ti, le va a decir a la comunidad de la Odisea. No eres ni frío ni calor, ni chicha ni limonada, ni buena ni mala. Por ser tan mediocre, tengo ganas de vomitarte. Oiga, ya con esto pudiéramos acabar el curso e irnos a pasar el resto del día reflexionando, ¿no? Entonces Mercedes tendría que preguntarse en este momento, ¿yo soy una cristiana radical? ¿O soy de esas? Muchos católicos pensamos de esta manera. Una vieja frase que yo escuché a mi mamá decir, que los católicos pecan y se confiesan y empatan. Porque yo peco, me confieso y empato. No importa que peque, luego voy, me confieso, comulgo y ya Dios me perdonó. Y así vamos como mediocres por la vida. Radicalidad. Y miren que es una radicalidad muy fuerte porque en el tiempo de los escritos apocalípticos hay mucha persecución. Hay mucha persecución. Lo que quiere decir que hay un riesgo latente de cárcel o de muerte. ¿Sí? Muy bien, hasta ahí creo que hemos avanzado por lo menos para conocer un poquito. Son las 10 de la mañana. ¿A qué hora tenemos el receso, según les han dicho? 10:30. ¿Sería posible, Lauren, que lo tengamos el receso ahorita de 10 a 10:30 para no cortarme? Porque la segunda parte no quiero cortarla, quiero hacerla de un solo tiro, todo el Apocalipsis de Juan. ¿Habría algún problema? Ninguno. ¿Les parece entonces, compañeras, nos tomamos ahorita nuestro receso?